Bienvenidas, bienvenidos a este espacio. Has llegado a un espacio en el que vamos a aprender y a explorar la frecuencia del amor. Vamos a entender también cómo funciona nuestra mente y la fuerza de nuestro corazón. En este espacio amamos conocer la profundidad de los mundos invisibles y cómo llevarlo al cotidiano, cómo llevarlo a nuestro día a día. Así que te doy la bienvenida una vez más. Mi nombre es Karen Cerquera y este es el podcast de Alma Sofía. Bienvenidos, bienvenidas a este segundo episodio del podcast de Alma Sofía. Estoy muy feliz de estar aquí y quiero empezar con una pregunta para ti. ¿Eres de las personas que se siente constantemente abrumada por los estímulos del día a día? ¿O tal vez sientes que tienes una forma distinta de procesar lo que sucede en tu cotidiano? Si es así, quédate hasta el final porque en este episodio vas a entender un montón de cosas. Y quiero empezar contándote un poco mi historia relacionada con este tema y por qué te voy a hablar de esto hoy. Desde muy pequeña siempre escuché en casa que me decían cosas como eres muy sensible, sientes mucho todo, pero todo te afecta, todo te duele, mira que a fulanita no y a ti sí. Entonces eso hizo que yo creciera creyendo que esa sensibilidad estaba mal y que ser sensible significaba que había un problema conmigo o que algo estaba mal conmigo. Cuando fui creciendo, lo que mi mente y mis mecanismos de defensa fueron creando fue simplemente ocultar la sensibilidad, hacer de cuenta que no existía o no externarla o simplemente quedarme adentro con todo eso que estaba sintiendo de forma tan profunda sin poder externarlo, porque creía que en el momento de externarlo o compartirlo iba a ser juzgada por ser tan sensible. Y bueno, gracias a eso pues crecí de cierta forma sintiéndome diferente, sintiendo que algo estaba mal conmigo por el hecho de ser una mujer sensible. Y socialmente, colectivamente, la sensibilidad está posicionada como algo negativo. Y crecer con ese sistema de creencias alrededor de eso se vuelve insostenible. Y llega un punto en el que efectivamente esa sensibilidad se viene completamente en nuestra contra y empieza a frenar y a generar obstáculos en tu cotidiano, en tu vida profesional, en tu vida personal. Y es por eso que hoy estoy aquí. Voy a compartirte acerca de la alta sensibilidad porque me parece un tema fundamental que todos y todas debemos saber, debemos poder implementar, no solamente si eres tú una persona altamente sensible o no, sino si convives con personas a tu alrededor que tienen una alta sensibilidad. Y te quiero contar cómo toda esa sensibilidad se empezó a transformar desde el momento que elegí conocerme a mí misma. Empezar ese viaje hacia adentro de indagación, de autoconocimiento, de sanación y de reconciliarme con todas esas partes de mí que pensé que estaban erradas o que pensé que estaban equivocadas o defectuosas. Y básicamente por eso hoy hago lo que hago, porque me encanta y amo poder compartir con todas las personas esas herramientas, prácticas, técnicas, conocimientos, sabiduría que a mí me han ayudado a mejorar esa relación que tengo conmigo misma y por supuesto que eso se ve manifestado en diferentes áreas de mi vida y si fue posible para mí, creo completamente que también es posible para ti y que también tú puedes hacer ese cambio en tu vida y puedes hacer esas transformaciones profundas para que tu calidad de vida mejore, para que tu día a día sea cada vez más abundante en todos los niveles y vivas una vida más alineada a la verdad que tú eres y no a lo que te han hecho creer. Bien, entonces entrando en materia, la alta sensibilidad o las personas altamente sensibles están dentro de un rasgo de personalidad que abarca aproximadamente al 20% de la población. La alta sensibilidad fue descubierta por la doctora Elaine Aron aproximadamente en los 1990 y lo que ella hizo fue empezar a hacer diferentes tipos de investigaciones, encuestas, entrevistas con las personas con las que ella tenía contacto en el lugar que trabajaba.
Cuando ella empieza a hacer todas estas investigaciones, empieza a encontrar patrones de pensamiento, patrones de emociones y patrones de conducta, por supuesto, y cómo estas personas estaban respondiendo a ciertos tipos de estímulos. Y se dio cuenta que estos estímulos también tenían algo en común. Y es allí en donde ella empieza a generar toda una teoría al respecto y se genera pues una investigación acerca de la alta sensibilidad. Entonces, las personas altamente sensibles tienen un sistema de procesamiento más profundo, es decir, los pensamientos los procesan de forma más profunda, las emociones igual, todo es mucho más profundo que el otro 80%. Y por otra parte, algo que es fundamental entender y conocer es que el sistema nervioso es mucho más sensible. Entonces imagínate que el sistema nervioso es todo un cableado, ¿verdad? Y siempre que yo voy a imaginarme el sistema nervioso, me imagino las terminaciones abiertas de una persona altamente sensible conectándose con todo lo que pasa, con todo lo que ve, con todo lo que siente, con todo lo que percibe. Y eso, cuando no se sabe regular y cuando no conocemos que tenemos un sistema nervioso más sensible que el promedio, puede ser demasiado abrumador, porque puedes llegar a un espacio y simplemente a una reunión familiar, a una reunión de trabajo y simplemente empezar a sentirte abrumada, ansiosa y no saber identificar si es tuyo, si es algo que está afuera, si estás percibiendo algo. Entonces, por eso el reconocerte como una persona altamente sensible te regresa el poder. Te regresa el poder de elegir que hablábamos en el primer episodio. Porque cuando entiendes que lo que está haciendo tu sistema nervioso es recibir de forma más profunda los estímulos, eso te permite hacer una pausa cuando todo empieza a llegar a tu cuerpo. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los estímulos? El estímulo es cualquier cosa afuera o adentro. Un estímulo puede ser externo, es decir, una situación que vemos, una persona me dijo algo o simplemente llegué a un lugar y percibí algo. Los estímulos también pueden ser internos, que son generados por los pensamientos. Cuando el estímulo es externo, eso genera un pensamiento. El pensamiento genera una emoción. La emoción genera una conducta o un comportamiento. Y desde ahí es que tomamos las decisiones. Ahora imagínate que tú no conoces y no sabes que tienes un sistema nervioso muchísimo más sensible que otros y simplemente constantemente te sientes abrumada, te sientes cansada, te duele el cuerpo, sientes que te tomas todo muy personal o que procesas todo de forma profunda, pero no tienes ni idea por qué. Eso genera caos. Porque no hay claridad dentro de ti. Simplemente estás sintiendo un montón de cosas y no sabes ni por dónde empezar a limpiar y a ordenar. Por otra parte, también la alta sensibilidad se refiere al nivel de percepción que tienes ante el mundo invisible. Es decir, cómo percibes también la parte energética y espiritual. Las personas altamente sensibles también tenemos esta capacidad o tienen esta capacidad de percibir lo que está pasando también en otros planos, más allá del plano físico, ¿ok? Entonces, hasta ahora, una persona altamente sensible, por una parte, procesa la información de forma más profunda. Segundo, tiene un sistema nervioso muchísimo más sensible que el promedio. Y tercero, sus niveles de percepción son diferentes, es decir, son personas que pueden ver más allá. Es por eso que una persona altamente sensible también, la parte positiva de la alta sensibilidad es que son personas que tienen fácil conexión con planos espirituales, son muy empáticas, pueden percibir cómo el otro se está sintiendo, pero todo eso hay que aprender a gestionarlo. Y entonces cuando nos damos cuenta que sí efectivamente hay un rasgo que es la alta sensibilidad que existe, que no es que estés loca, que no es que haya algo mal contigo, sino que es un porcentaje muy pequeño de la población que cada vez se está visibilizando más, eso alivia
alivia, el entender, el comprender, alivia la incomodidad, alivia la confusión y entonces se empiezan como a abrir los caminos dentro de ti para empezar a ordenar y te empiezas a hacer cargo de esas partecitas de ti, ¿sí? Entonces ya no es que sientes mucho todo, que eres muy sensible o que todo te afecta, sino sí, efectivamente, el sistema nervioso o tu sistema nervioso es distinto, tu forma de procesar las cosas es distinta y tus niveles de percepción son distintos. Sí, eso no te hace defectuosa, eso no te hace menos, eso no te hace más, es diferente. Y claro, no voy a decir que es fácil, por supuesto, empezar a encontrar estrategias y herramientas para gestionar la sensibilidad, sobre todo en una sociedad, en un mundo en donde la sensibilidad muchas veces es un signo de debilidad. Y por eso para mí es tan importante abrir la voz respecto a este tema y empezar a seguir visibilizándolo y decir, la sensibilidad existe y, ojo, aquí grande, diferente. La alta sensibilidad con una sensibilidad desregulada. ¿Por qué? Una alta sensibilidad con conocimiento nos empodera y nos permite estar al servicio nuestro y al servicio de la humanidad, desde un lugar íntegro, desde un lugar consciente. Pero una sensibilidad desregulada nos mantiene en la posición de víctimas, nos mantiene en la posición de efectivamente, todo me duele, todos me hacen, es que a mí me pasa todo, es que yo siento todo muy profundo y entonces empezamos inconsciente o conscientemente a utilizar la sensibilidad como una excusa para no tomar responsabilidad de lo que nos corresponde. Y ya sabes que algo que nos encanta aquí en este espacio en Alma Sofía y todo lo que hacemos acá es tomar nuestra responsabilidad, porque eso nos regresa el poder interior. Ese poder interno que tenemos de crear nuestra vida, de crear nuestro día a día, de crear nuestro cotidiano, de que nada, absolutamente nada es afuera. Todas las situaciones que vivimos nos están regresando a nosotras mismas, nos están regresando a tomar responsabilidad interna. Ok, te voy a poner un ejemplo de cómo responde y cómo reacciona una persona altamente sensible o con sensibilidad desregulada frente a una misma situación. Vamos a suponer que está Juanita en su lugar de trabajo y le hacen un comentario acerca de su trabajo. Una persona con alta sensibilidad va a tener la capacidad de efectivamente escuchar lo que le están comentando, lo que le están diciendo. Sí, se va a tomar un tiempo de procesar, de probablemente se vaya como muy profundo con esa crítica o con ese comentario y empiece a observar y a indagar dentro de sí misma cómo eso puede funcionarle para su crecimiento, cómo eso puede aportarle a su evolución, a su proceso de crecimiento personal. Probablemente sí pase un tiempo como haciendo una introspección con ese tema, pero lo va a poder alquimizar porque ya aprendió a manejar su sensibilidad. Una persona con sensibilidad desregulada probablemente se tome eso de forma muy personal, se lo tome como una crítica, se sienta atacada, herida, juzgada, rechazada, ¿sí? Y pueda responder o reaccionar desde la emoción, desde la ira, desde el enojo o desde lo que esta persona esté sintiendo. Porque sí, son cosas totalmente diferentes. Una alta sensibilidad a la sensibilidad desregulada. Esto es súper importante entenderlo porque me encuentro muchas veces con personas que cuando empiezan a conocer acerca de este rasgo de la alta sensibilidad, empiezan a justificar todos sus comportamientos y desregulaciones emocionales o falta de conciencia emocional detrás de este rasgo, ¿ok? Y siento que sí es una etapa del proceso, o sea, como todo, vamos como pasito a pasito, pero está lindo poder observarlo desde ahora, desde ese lugar. Uno te regresa el poder de elección y el otro te mantiene en la posición de víctima. Así que, como siempre, tú eliges.
Si bien es cierto que una persona altamente sensible siente más profundo, los demás no tienen ninguna responsabilidad de sostener esa sensibilidad. Es parte de la responsabilidad y del amor propio de la persona con alta sensibilidad empezar a conocer sus rasgos, empezar a conocer sus detonantes, lo que necesita, lo que le hace bien, lo que le hace mal, lo que sí funciona, lo que no funciona, aprender a gestionarlo y, por supuesto, sí puedes comunicarlo a las personas más cercanas. Sin embargo, la responsabilidad es únicamente nuestra, tanto como comunicar tu sensibilidad como sostenerla internamente. Así que si te has sentido identificada hasta el momento con estos rasgos que te he dado, te celebro porque si estás aquí es porque estás dando ese primer paso tal vez o 10º paso en conocerte más, en saber más acerca de ti misma para empezar a mejorar y a integrar esa sensibilidad como tu superpoder, porque en realidad sí lo es. ¿Cuesta? Sí, puede ser muy incómodo muchas veces, pero una vez empezamos a conocerlo, nos empezamos a enamorar y a aceptar nuestra sensibilidad como ese gran don que es, se convierte en tu superpoder. Porque así, esa es la única forma en la que vamos a poder sostener la frecuencia del amor en nuestro día a día, es si aprendemos a sostenernos a nosotras mismas, con todo lo que eso conlleva. Y bueno, algo que le digo a mis clientes siempre cuando están conociendo, a mis clientes y a mis estudiantes, cuando están conociendo por primera vez que son personas altamente sensibles, les cuento acerca de 5 rasgos que son fundamentales, conocerlos muy bien, porque como te decía al principio, conocer y entender es aliviar. Entonces, vamos con el primero. Procesamiento profundo. Como ya te lo mencioné, las personas con alta sensibilidad tienen la tendencia a procesar la información y las emociones de forma muy profunda. Esto tiene tanto su oscuridad como su luz. Por una parte, por la parte luminosa, pues es maravilloso porque te da un nivel de introspección muy, muy amplia. Tienes la capacidad de entender las cosas y lo que sucede de forma muchísimo más profunda. Tienes un mundo interior muy amplio, muy rico, pero por otro lado, puede mantenerte en esa rueda de pensamiento interminable, rumiando todo el tiempo, ¿ok? Segundo rasgo, emocionalidad intensa. Las personas con este rasgo, como procesan todo de forma muy profunda, también sienten todo de forma muy profunda. Está relacionado también, por supuesto, con el sistema nervioso. Les hago así porque me imagino como todos los cables conectándose a todo lo que sucede. Entonces eso genera estímulos en tu cuerpo que se sienten demasiado. Y seguramente si eres una persona altamente sensible, entiendes de lo que estoy hablando. Y aquí parte muy importante de esto es empezar a identificar en qué parte de tu cuerpo sientes esas emociones. Primera pregunta de este podcast. Bueno, segunda, para tu journal. ¿En dónde siento todas las emociones? ¿En qué parte del cuerpo las siento más? Tercer rasgo, alta empatía. Las personas altamente sensibles tienen una tendencia a ser empáticas. Esto lo voy a dejar para un siguiente episodio porque tiene muchísimas capas este tema, como la empatía también puede generar una distorsión ahí que perdemos la conciencia de nosotras mismas por ser empáticas. Y por otro lado, por supuesto, es un regalo muy lindo también porque esto nos permite conectar con las emociones de otra persona, con las necesidades de otra persona y entender qué es lo que esa persona necesita al instante sin necesidad de que esa otra persona lo diga. Simplemente tú ya lo estás percibiendo, tú ya sientes qué es lo que necesita. Es por eso la importancia de mantener tan limpios nuestros canales energéticos, nuestra mente, nuestras emociones, para que toda esa información que baja y que llega todo el tiempo sea siempre como muy, muy, muy limpia y que no se distorsione con tanto ruido mental o con todas esas emociones atrapadas en el cuerpo, porque de esa forma
todo se pone muchísimo más complicado, hay mucho caos porque hay mucho ruido en tu cabecita y en tu cuerpo emocional. Cuarto rasgo, la sensibilidad sensorial, es decir, sonidos, olores, luces, todo lo que tenga que ver con tus sentidos, lo sientes mucho todo. Probablemente te gusten las texturas o te incomode muchísimo cierta textura. Lo mismo con los sonidos, que no toleres ciertos sonidos a cierta hora o simplemente sonidos muy específicos, o que estés en un lugar, esto a mí me pasa mucho, de llegar a un lugar con amigas, con amigos, con familia y todo el mundo está normal y yo estoy así obsesionada con un sonido que no para y que está ahí, porque como hay una percepción, una sensibilidad sensorial más elevada, pues percibimos cosas que las otras personas no. Entonces, claro, eso cuando no se conoce, cuando no se gestiona, puede ser muy abrumador, demasiado. Entonces te sientes constantemente cansada, agotada, te empiezas a alejar del mundo, porque salir o estar en contacto con el exterior te puede generar muchísimo ruido interno o caos, porque claro, el estar afuera implica estar todo el tiempo sobreestimulada. Entonces tu sistema nervioso entra en contracción, entra en estrés, empiezas a segregar un montón de cortisol y estás estresada, angustiada todo el tiempo. Entonces cuando sucede eso, automáticamente el mecanismo inconsciente de defensa es: mejor me voy a estar sola. Me necesito estar sola, y entonces inconscientemente me ha pasado con clientes que vienen a mí con este rasgo, que se alejan, se aíslan de sus familiares, de sus amigos, de su pareja incluso, y se la prefieren pasar con sus mascotas en su lugar seguro. Que sí es importante que como persona altamente sensible conozcas muy bien qué es lo que tú necesitas para regularte, qué es lo que tú necesitas para volver a equilibrar a tu sistema nervioso, a tu mente, a tu cuerpo energético, sí, sin aislarte del mundo. Pero como te digo, pues es un proceso, ¿ok? Entonces, bueno, hasta aquí es súper importante recordar que la alta sensibilidad no es un defecto, no es un trastorno, es simplemente una condición de tu sistema nervioso, porque en realidad todo está basado ahí. El sistema nervioso es el centro de la sensibilidad, ¿ok? Por otra parte, sí, está también, como te decía hace un ratito, la percepción, que esto está más ligado también con el percibir cosas, situaciones más allá de este plano físico. Sin embargo, no es un trastorno, no hay un defecto en ti ni nada por el estilo. Porque sí, probablemente se escucha un poco pesado y me encantaría de verdad que en este episodio me contaras tu experiencia como persona altamente sensible. Si te sientes identificada, cómo lo vives tú, cuál es tu experiencia viviéndolo en el día a día. Y también nuestras fortalezas. Las personas altamente sensibles son sumamente creativas, son empáticas, son grandes artistas, pueden ser grandes líderes, muy, muy buenos líderes, porque tienen esa capacidad de ver rápidamente qué es lo que se necesita, de ver rápidamente cómo solucionar el problema, cómo ir más allá. Entonces, la idea con todos estos espacios es que vayas aprendiendo a coger esa sensibilidad y que se convierta en tu motor, pasar de una sensibilidad desregulada a una sensibilidad empoderada. Entonces, bueno, me encantaría, para ir finalizando este segundo episodio, contarte 5 cosas que puedes hacer si te sientes identificada con la alta sensibilidad. Primero, conocer y aceptar tu sensibilidad. Aceptarla y empezar a enamorarte de esa sensibilidad. Segundo, cuidado personal. El conocer tu sensibilidad y el empezar a tomar responsabilidad, empezar a cuidarte, es un acto de amor propio hacia ti misma. Tercero, importantísimo, poner límites saludables. Esa es una de las mejores técnicas
Tercero, poner límites saludables. Una de las mejores estrategias es esta, porque eso te va a permitir evitar la sobrecarga emocional y sensorial. Porque ¿qué pasa? Como personas empáticas, tendemos a querer solucionarle la vida a los demás y ahí empieza a haber una sobrecarga. Porque una persona altamente sensible siente mucho, se conecta profundamente con las demás personas. Y si todo el tiempo está afuera tratando de resolverle la vida a los demás, llega a su casa supremamente agotada y drenada sin saber qué hacer con todo eso que está sintiendo. Entonces hay que poner límites saludables, sobre todo hasta dónde te das y hasta dónde recibes y te quedas con lo que no te corresponde. Cuarto, es importante que crees tu espacio seguro, tanto de personas como físico. Que tu habitación, tu espacio se sienta agradable para ti, que tú puedas llegar y ese sea tu espacio de reparación, porque no podemos alejarnos del mundo. Bueno, sí puedes, ¿verdad? Pero pues no sería lo ideal. Somos seres sociales por naturaleza y como persona altamente sensible seguramente tienes dones hermosos y maravillosos para compartir con el mundo. Entonces la idea es que más bien aprendas a reparar rápidamente ese sistema nervioso, recargarte para poder volver a salir al mundo. Pero sí es muy importante que tengas y que crees ese espacio seguro en el que llegas a tu burbuja, a tu espacio seguro, te recargas, te recuperas y vuelves a darte. Te nutres, te das. Te nutres, te das. Te nutres, te das. Y por último, no menos importante, por supuesto, la conexión con la naturaleza. Súper importante que tengas esos momentos, si es posible, diarios, de conectar con la madre naturaleza. Uno de los ejercicios que a mí más me gusta es hacer grounding, que es te quitas los zapatos, te descalzas sobre la tierra, el pasto, si vives cerca al mar, la playa o en la selva, y te visualices conectando la planta de tus pies profundo con la tierra, inhalando y exhalando para que toda esa emoción, toda esa energía se equilibre. Vas a ver, inténtalo y vas a ver solamente con el estar cerca de una planta, con el tocar un arbolito, vas a ver cómo tu cuerpo naturalmente se equilibra, te empiezas a sentir mejor. Entonces esta es una de las estrategias también más importantes que hay que tener en cuenta como persona altamente sensible. Así que bueno, recuerda que la alta sensibilidad puede ser un gran regalo, pero como siempre y como todo, es tu elección cómo vivirla. Buscar herramientas, buscar apoyo, es necesario, es posible y sobre todo herramientas que te permitan conocerte, conocer todos los aspectos de ti para que desde ahí puedas elegir hacia dónde, en dónde quieres vivir, en una sensibilidad con conciencia o en una sensibilidad desregulada. Así que bueno, pues espero que este segundo episodio también haya sido muy nutritivo para ti. Déjame tus comentarios. Si te gustaría saber más del tema, recuerda inscribirte, si así lo sientes, a la lista de espera para el grupo que estoy abriendo de altamente sensibles, en donde te voy a enseñar absolutamente todo lo que sé acerca de la alta sensibilidad, cómo regularla, cómo manejarla, cómo integrarla en tu vida y cómo convertirla en tu superpoder. Gracias por llegar hasta el final. Me encantaría de verdad leerte y recuerda que siempre, siempre, siempre estás siendo guiada, eres sostenida y eres profundamente amada. Te mando un abrazo y nos vemos el próximo domingo.